Oh, madre de mi vida. Sony 1224 2.8. En el vídeo de hoy vamos a poner a prueba a esta bestia de más de 3.000 euros cuando... después de la intro. Correcto, amigos, acabo de recibir esta auténtica joya porque parece una joya, huele a joya, cuesta como una joya, con lo cual debe ser una joya y es la nueva lente ultra gran angular de Sony. Es un 12 milímetros, ojo, 12-24 f2.8, 12-24 como la anterior lente que tenía Sony ya, que es f4 y 2.8 como el 16-35 2.8, con lo cual reúne un poquito de lo mejor de las dos mejores lentes gran angulares que tenía a día de hoy Sony. En este vídeo os quiero comentar un poquito qué es lo que me parece personalmente para el uso que yo le doy, porque tiene bastantes usos, pero para el uso que yo le doy. Así que lo que vamos a hacer es ponerlo a prueba en el campo en una noche brutal, en el cual vamos a intentar hacer algunas fotos de vías lácteas, etcétera, y os va a encantar. Lo primero, antes de nada, es que os cuente un poquito qué es lo que me parece a nivel de primeras impresiones esta lente. Una lente que estaremos pensando 12 milímetros, 2.8, tiene que ser absolutamente monstruoso. Y bueno, la verdad es que es grande, pero no es especialmente grande. De hecho, si lo comparamos con lentes similares... Un momento... Aquí tenemos, este es el 16-35 2.8, la lente que utilizo actualmente en Sony, y este es el 12-24. Si os fijáis, son prácticamente idénticas y también es muy similar, por ejemplo, y tiene cosas en común con... Aquí tenéis esta lente 14-24 de Nikon, es un poquito más grande, si quitamos el parasol vamos a quitarlo. Un poquito más grande que el 14-24, pero es más ligero que el 14-24. Y aquí comienzan las similitudes, aparte de que este está absolutamente destrozado, que esta es la lente que rompí en el vídeo de la Vía Láctea, clink, clink, aquí tenéis el enlace para ver cómo destrocé esta lente, pero todavía la guardo de recuerdo. Aquí comienzan las similitudes y una de las primeras cosas que veo y que me preocupan. Este tipo de lentes tan mega ultra gran angulares, 12 milímetros y con aperturas muy muy grandes, suelen compartir una característica común y es que tienen mucho vidrio, y para tener mucho vidrio lo que hacen es tener estas lentes convexas que para mí suponen un problema. Van con el parasol incorporado, tú no puedes desenroscar este parasol, y el mayor problema que tiene este tipo de lentes es que no vamos a poder utilizar filtros de 100 milímetros ni filtros roscados. Vamos a tener que utilizar filtros especiales con anillas especiales que se incorporan aquí y son como las anillas que yo utilizaba con el Nikon 14-24. Son filtros muy muy grandes y para mí eso es un auténtico... No os voy a enseñar alguna. Fijaos, estos son los filtros, el portafiltros y el filtro de Lucroid que yo utilizo en mi 16-35. Son filtros de 100 milímetros, un filtro que puedes prácticamente guardarte en el bolsillo, puedes llevarlo en cualquier lado y es bastante portátil. Además, en el 16-35 puedo roscarle un filtro de densidad neutra que para vídeo, por ejemplo, me viene espectacular y alguna vez me ha salvado la vida en paisaje. ¿Qué ocurre con este tipo de lentes convexas? Pues que tenemos que utilizar lo siguiente. Este tipo de filtros de 150-165 milímetros, fijaos la diferencia entre uno y otro. Este es el de 165 y este es el de 100. Hay muchísima diferencia y personalmente, para mí, después de trabajar con los de 100, creo que va a ser muy complicado que trabaje con los de 165. Ahora, una cosa interesante relacionada con el tema de los filtros es que Sony ha debido de pensar en ello, ha debido de pensar que hay mucha gente como yo que no quiere volver a los filtros grandes y le ha añadido en la parte trasera de la lente como una especie de ranuritas de plástico que están dedicadas a utilizar filtros traseros. Actualmente hay algún fabricante que ya está dedicado a hacer ese tipo de filtros, pero estoy convencido de que con la salida de este tipo de lentes que van a ser muy mainstream, van a empezar a salir más filtros de este estilo. Cuando empiecen a salir filtros de este estilo, la cosa puede cambiar, porque estamos hablando de un filtro de densidad neutra que se pondrá en la parte trasera y si funcionan bien, yo personalmente no los he probado, eso sí que puede ser un auténtico game changer, pero yo a día de hoy ya te digo que no contemplo volver a los filtros gigantescos. Más cositas de primeras impresiones, pues bueno, evidentemente es una lente muy cara, que luego hablaremos del precio, y una lente premium con acabados premium, es un material todo bastante bueno, y lo que más me gusta quizá comparado con el 16-35 es que cuando hacemos zoom no se retrae, ni se extrae, ni hace efecto acordeón. Eso es una auténtica maravilla y es algo que personalmente no soporto, aquí voy a dejar, no soporto del 16-35. Fijaos, el 16-35 es una lente
que cuando utilizamos el zoom se extiende y se retrae. Eso es una auténtica guarrada porque es una especie de aspirador de polvo y yo que me dedico a fotografía de deporte me da muchísimo miedo el utilizar el zoom. Así que un punto muy a favor acerca del 12-24. Y con todo esto en mente viene el tema más peliagudo, que es el tema del precio. Estamos hablando de una lente que no es cara, es muy cara, cuesta más de 3.000 euros, con lo cual hay que tener muy claro qué es la lente que vas a utilizar. Es una lente que personalmente yo veo dedicada a profesionales de la fotografía y si no a profesionales, a gente con un nivel de locura muy avanzado, aficionados súper avanzados que realizan sus viajes y utilizan esta lente que prácticamente tiene dos grandes ventajas, sobre todo en fotografía de paisaje. La primera, evidentemente, la grandísima apertura que tiene, un 2,8 en un gran angular de este estilo, nos va a permitir utilizarlo en astrofotografía, captar muchísima luz de las estrellas, espectacular para hacer fotografías de la Vía Láctea. Es una lente muy buena para eso. Los 12 milímetros también lo que nos van a permitir es, aparte de en fotografía nocturna, el trabajar con perspectivas súper extremas, acercarnos muchísimo al primer plano para utilizar la propia distorsión de los 12 milímetros y que todo parezca mucho más grande, haciendo focus stacking súper tremendos, meternos dentro de cuevas y poder realizar fotografías desde dentro, sitios muy estrechitos. Y eso es algo que antes, si lo queríamos hacer, necesitábamos el 12-24 f4 y al ser f4 no nos valía tan bien para astrofotografía y fotografía nocturna, con lo cual nos tocaba tener dos lentes. Ahora, evidentemente, lo tenemos todo en una sola lente. También le veo bastante utilidad para toda la gente que se dedica a fotografía de arquitectura y fotografía de interiores. Hay que ver qué tal están corregidas las distorsiones de esta lente, pero por lo que he estado viendo funcionan bastante bien, así que pueden funcionar de lujo en ese tipo de aplicaciones. Personalmente, yo no hago fotografía de arquitectura, hago muy poquita fotografía de interiores, lo que más hago es fotografía de paisaje, con lo cual voy a intentar ponerlo a prueba en esas dos disciplinas que os he comentado, esos focus stacking en fotografía de paisaje normal y sobre todo quiero ver qué tal rinde esta lente en fotografía nocturna, en fotografía de estrellas, en fotografía de Vía Láctea y precisamente hoy tenemos luna nueva o muy cerquita de la luna nueva, con lo cual creo que la mejor manera de probarlo es dejar de hablar, irnos al campo y ver qué tal rinde esta lente en paisaje. Voy a intentar ir a la zona de Gredos a hacer una fotografía de la Vía Láctea, que fue exactamente lo que hice cuando reventé el 14-24 de Nikon. Así que espero que no se me pete. Por cierto, todo lo que vais a ver va a estar grabado con esta camarita que tenéis, que también la estoy probando, es una Sony ZV-1, la típica cámara que han sacado especialmente diseñada para bloggers, así que lo que voy a hacer es directamente ponerme a grabar, le voy a dar a grabar y todo lo que estéis viendo a partir de ahora, fijaos con su camarita retráctil, va a estar directamente grabado desde esta cámara, la Sony ZV-1, a ver qué tal funciona, a ver qué tal podemos trabajar con ella. Lo que vamos a hacer es directamente, vamos a venir aquí, vamos a coger, ¿qué gorra cogemos? Nos ponemos esta gorra, nos la calzamos y una vez que tengamos la gorra en posición de trabajo, ahí estamos, gorra de posición de trabajo, vamos a coger la mochila y nos vamos a ir directamente al campo a ver cómo funciona este 12-24 de Sony. Mejor en la naturaleza, que es donde creo que mejor se va a desenvolver esta lente. Como veis, estoy en un lugar espectacular y nos vamos a dirigir a un sitio que os va a flipar y allí precisamente lo que vamos a hacer es no solamente analizar, hacer esa típica review del 12-24, porque estoy convencido de que una lente de 3.000 y pico pavos ya se le presupone una calidad brutal, sino que lo que quiero hacer es algo más. Quiero intentar compararlo un poquito con lo que puede ser su competencia, que no es otro, yo creo que el rival está en casa en este caso, es el 16-35 de Sony, es la lente que yo tengo, con la que yo vengo trabajando durante bastante tiempo, y creo que la mejor manera y la más honesta es que utilice ambas lentes, las dos objetivos, el 12-24 y el 16-35, de la manera habitual en la que yo lo vengo haciendo. ¿En qué consiste? Pues básicamente vamos a hacer foto de paisaje de atardeceres, foto de paisaje de amaneceres y sobre todo, lo que creo que más nos va a interesar, fotografía nocturna o astrofotografía. Voy a intentar hacer una Vía Láctea súper guapa, alguna panorámica y todo eso. Luego yo lo que creo es que vamos a analizar los archivos RAW del 16-35, del 12-24, ir viendo las ventajas y los inconvenientes que nos encontramos en cada una de las lentes, pero vamos, ya os puedo garantizar que son lentes espectaculares, así que todavía nos queda
una horita y pico de camino para llegar a un lugar que os va a dejar sin aliento. Así que vamos a montar las dos cámaras, vamos a montarlas en el trípode y vamos a empezar haciendo fotografías al atardecer con el 12-24 y con el 16-35. Cuando caiga la noche empezaremos a hacer esas fotos de estrellas, máxima apertura, veremos si hacemos alguna panorámica y luego también tengo intención de por la mañana cuando amanezca seguir haciendo fotitos, así que vamos a ver si consigo montar todo el equipo que estoy a puntito de llegar. Aquí estamos, ya he llegado a casa, ya estamos, fijaos aquí, analizando todos los archivos RAW con los que hemos ido trabajando. Por cierto, sigo grabándome con esta maravillosa ZV-1 que me tiene absolutamente loco, ya hablaremos un poquito más de ella. Y creo que directamente vamos a... Ya he estado viendo los archivos, voy a poner la cámara en su sitio para empezar a grabarme aquí y os voy a ir contando... Ay, yo creo que más o menos... Apagamos esta. Y amigos, pues vamos con las conclusiones. Ya hemos vuelto del campo, hemos visto en el ordenador, hemos analizado los archivos RAW que hemos estado disparando y ahora yo creo que ya es el momento de ponerse analítico y ponernos con las conclusiones principales. Lo más importante, ¿merece la pena este 12-24 de Sony? Bueno, pues aquí creo que lo mejor es que te contestes tú mismo, que analices tu situación y que decidas si merece la pena o no esta pedazo de inversión. A modo de adelanto y casi de titular del vídeo, te voy a decir que este 12-24 es prácticamente un clon del 16-35-28, pero super vitaminado con esos 4 milímetros de focal extra, que eso es mucho. Aparte, para ayudarte a decidir, yo solamente puedo decirte los pros y los contras que le he ido viendo al ir analizando todos estos archivos. Vamos a empezar con los pros, con las ventajas que tiene esta increíble lente. La primera gran ventaja que vamos a encontrar es una que yo creo que ya os había adelantado cuando os hablaba de las primeras impresiones, y es el tamaño, son las dimensiones que tiene esta lente. Hay que reconocer que está muy conseguido, es bastante compacta para las características que tiene y que prácticamente calca las dimensiones y el peso de ese 16-35, y teniendo en cuenta que estamos hablando de un 12 milímetros con una apertura de 2,8, es algo que se agradece y mucho. Por ejemplo, en toda esta sesión que he estado haciendo de foto nocturna, he estado andando mucho y tras andar, yo que sé, más de 2-3 horas cargado con todo el equipo, me era prácticamente imposible identificar qué cámara tenía el 16-35 y qué cámara tenía el 12-24 sin mirarlo. Son prácticamente primos hermanos. El otro gran pro de esta lente es, como también esperábamos y como no podía ser de otra forma, la calidad. Tanto en la construcción como sobre todo la calidad óptica, la calidad que recibimos en sus archivos, simple y absolutamente abrumadora. Tratándose de una lente que pretende ser uno de los caballos de batalla de Sony, que cuesta lo que cuesta, no podía ser de otra manera. La nitidez y la calidad general, comparándola con el 16-35, es, como pasaba con las dimensiones, muy similar. Es prácticamente imposible saber con qué lente has tomado cada foto en términos de nitidez. Pero claro, es que ese 16-35 con el que trabajábamos es una auténtica maravilla, es una joya, es prácticamente insuperable en cuanto a nitidez, en cuanto a ausencia de defectos ópticos, la verdad. Pues bien, este 12-24 lo que hace es clavar esa perfección, con el añadido de que vamos a tener un rango focal muy superior. Y aquí viene otra de las grandes ventajas, quizá la principal, que nos aporta esta lente, que es el rango focal, ya que esos 4 milímetros, que parece muy poquito, que van de 16 a 12 milímetros, son una auténtica barbaridad en casi cualquier circunstancia. Esa diferencia, por ejemplo, para que os hagáis una idea, va a hacer que nuestro campo de visión pase de unos 106 grados aproximadamente que tenemos a 16 milímetros a casi 122 grados. Esto equivale a que si estamos disparando a un fondo que tengamos a 400 o 500 metros aproximadamente, con el 16 milímetros vamos a tener cubierto aproximadamente una distancia de 1100 metros por 740 metros, os lo podéis comprobar con cualquier aplicación, mientras que con el 12 milímetros pasamos a 1500 metros de distancia y 1000 metros de altura, y eso es mucha diferencia, sobre todo en algunas circunstancias.
En cuanto a distorsiones, otra de las cosas que más os puede preocupar en estos grandísimos angulares, bien, aquí yo no he hecho pruebas exhaustivas porque es algo en lo que a mí no me preocupa mucho, habría que probarlo en otra disciplina, arquitectónica por ejemplo, pero hay que reconocer que lo que he visto a mí me parecen distorsiones mínimas, ni de barril, ni de cojinete, ni de absolutamente nada. A 12 milímetros es una salvajada el conseguir regular eso. En paisaje, en las esquinas, evidentemente aparecen estiradas, como es normal porque estamos tirando a 12 milímetros, prácticamente es un ojo de pez, pero hay que reconocer que mantiene la nitidez bastante bien, incluso en la zona de las esquinas bastante mejor que el 12-24 f4. En cuanto a aberraciones cromáticas, hasta donde yo he visto prácticamente son inexistentes, aparte de que personalmente es algo que nunca me ha preocupado mucho y ya os digo, yo por lo menos no he visto aberraciones cromáticas en las pruebas que he estado haciendo. Más ventajas, pues el rendimiento en fotografía nocturna es una auténtica maravilla. La apertura de 2,8 con esa nitidez que tiene y ese rango focal sobre todo, lo convierten a día de hoy yo creo en la lente más apetecible para este tipo de fotografía. Vías lácteas, auroras boreales, con esos 12 milímetros y ese 2,8 de apertura, vamos a poder hacer composiciones que creo que son imposibles de hacer con otro tipo de lentes sin tener que tirar de panorámicas o cosas muy extrañas. Y eso por la noche, porque durante el día no vamos a mejorar mucho en la calidad si tenemos un 16-35, como os digo, pero sí que vamos a poder ahorrarnos pues el tener que hacer otras panorámicas que en algunos encuadres, y sobre todo vamos a poder hacer composiciones mucho más extremas que con el 16-35, algo que personalmente a mí me gusta mucho. Podemos hacer esos focus stacking salvajes, meternos dentro de cuevas, hacer un montón de cositas que nos costaría más hacerlo con un 16 milímetros. Bueno. Y ahora vamos con las desventajas, que son pocas, pero pueden ser decisivas en según qué casos. La primera de todas, clink, 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 el precio. Es una lente muy cara, como ya sabéis. Tenemos que tener en cuenta, eso sí, que es una lente única en el mundo, ¿vale? Es una lente que no hay otra igual. Es un zoom con una distancia focal de 12 milímetros, súper ultra gran angular y con una apertura de 2,8. Directamente eso no existe en el mercado y al final, como siempre, ser único tiene su precio y en este caso el precio es bastante alto. Yo no tengo claro el precio al que va a salir en España, pero más o menos, haciendo la cuenta de la vieja, teniendo en cuenta que en Estados Unidos ya supera los $3.300 creo, pues aquí supongo que van a hacer la ya clásica conversión dólar a euro y pa'lante, así que saldrá por unos 3.300 euros, imagino. ¿Esto qué significa? Pues un incremento de casi 500 euros con respecto al 16-35 de Sony, prácticamente el doble que el Sigma 14-24. Obviamente aquí tienes que valorar y ver todas las ventajas que nos ofrece este Sony, 2 milímetros más que el Sigma y 4 milímetros más que el 16-35, para ver si más o menos te va a merecer la pena. Y con esto claro viene la otra gran desventaja que tenemos con esta lente. Tema filtros. Correcto, si eres un usuario intensivo de filtros, de densidad neutra, de filtros degradados, no puedo negar que trabajar con este tipo de lentes es un auténtico coñazo. Y digo con este tipo de lentes porque no es algo exclusivo de este 12-24 de Sony. Ya sabes que con cualquier lente que trabajes con un angular de 14 milímetros o todavía más gran angular, salvo los Laowa, por cierto, que son unas lentes un poquito particulares, pero tienen ese frontal óptico convexo que imposibilita usar los filtros de rosca, como hemos visto. No podemos usar tampoco los filtros de 100 milímetros, que para mí son el tamaño máximo admisible para llevar en la mochila sin que me supongan un problema más que una ventaja. Y aquí mi esperanza, como os decía anteriormente, es que los fabricantes de filtros se pongan de una vez las pilas, empiezan a fabricar filtros de calidad que se puedan encajar clink, clink, clink en esa ranura que tenemos entre la lente y el sensor, para lo cual viene preparado este 12-24, con lo cual en ese sentido muy bien. Y entiendo que tampoco es un sistema perfecto ese sistema de filtros, pero creo que al menos, por lo menos a mí, me puede sacar de un apuro cuando necesite trabajar con filtros y no quiera ir cargado con los gigantescos filtros de 150 o de 165, que al final, ya te digo, suponen un problema. Y bien, con todo esto en mente, todo esto hemos tomado apuntes, viene la pregunta más interesante, la que, por cierto, me vengo haciendo yo desde el viernes, que fue cuando tuve que despedirme de esta joyita. Antonio, ¿te lo vas a comprar? ¿Te vas a comprar el 12-24? Pues antes de probarlo, la verdad es que tenía muy clara la respuesta. No, no y no. Es una lente que a día de hoy difícilmente me puedo permitir o por lo menos justificar su compra y sobre todo me supone dos problemas. El primero, el volver a esos filtros gordos que no me apetece y que no estoy dispuesto a consentir. Y sobre todo, otra cosa que me preocupa es que en vídeo lo iba a usar bastante menos. El 16-35 lo utilizo constantemente en vídeo y en vídeo utilizo un filtro de densidad neutra variable de los que rosco en la lente para poder ir compensando la exposición, manteniendo la velocidad de disparo un 50avo, etcétera. Y con esta lente pues directamente no podría utilizar ese tipo de filtros. Aparte, el rango focal de 16-35 en vídeo yo creo que es mucho más utilizable que el 12-24, que en paisaje es mejor.
Pero claro, amigo, después de haberlo probado, de haberlo trabajado codo a codo con el 1635, me he dado cuenta que a partir de ahora, cada vez que vaya a hacer paisaje, y sobre todo nocturnas, no puedo dejar de pensar en ir a hacer auroras este invierno, pues voy a querer voy a necesitar tener esos 12 milímetros enganchados a la cámara constantemente. Creativamente es una distancia focal que te da un plus increíble, que te facilita muchísimo el trabajo, tienes que hacer muchas menos panorámicas, todo es más sencillo, que luego es un rollo de andar montando. Y, por ejemplo, sin ir más lejos, en este último viaje que hice a Islandia, durante el día prácticamente no quité de la lente el 12-24 f4 que teníamos y solo calzaba el 16-35 por las noches, así que es una focal que a mí me gusta muy mucho. Así que la respuesta es que por lo menos durante esta semana no me lo voy a comprar, pero la verdad es que no descarto dar un toque a mis amigos de Foto Ruano y decirles, oye Dani, guárdame una unidad por lo que pueda pasar en el futuro. Así que puede que caiga. Así que amigos, todo esto es lo que os tenía que contar de esta maravillosa lente 12-24 que he tenido la posibilidad de probar prácticamente en exclusiva haciendo lo que más me gusta, que es fotografía de paisaje y astrofotografía. Espero que os haya servido de utilidad. Recordad que en la descripción tenéis el enlace para descargar algún archivo RAW y que lo podáis ver con vuestros ojos. Amigos, como siempre, me despido de vosotros. Nos vemos.